¿Qué pasó ahora? ¿Qué está pasando, Fer? Estamos, es- estamos hablando, just give me a second. Estamos hablando de que me han traído esto, que es como una hierba que hay en Japón, Sí, que es muy popular. Entonces dice que se sí, pela y después se come así. What's the name of this? Se llama makomo. más Makomo. como, ok. Makomo. Makomo. Oh, ok, como dice que está como que se cultiva bien afuera del pueblo. Sí. And you peel. Ah, ok. Entonces dice que hay que sacarle toda la. Mira, ¿ves? Hay que sacarle toda la. Hello. Hay que sacarle toda las capas. Hablando de Sí, capas, que habíamos estado hablando de capas aparte. sí, sí, sí. A ver, yo no tengo ni idea cómo lo pelo. O sea que vos estabas ahí, estamos hablando normal, y viene una persona así en Japón y te dice, tomá, ¿querés comer esto? Y Me preguntó si era vegetariana o vegana y yo le dije que sí, que soy vegana. Entonces dijo que si quería probar, que es algo típico de acá, de Japón. sí. Y Entonces le dije que sí y vino y llamó a otra chica y se sentaron porque querían charlar conmigo. a ver, y apoyalo ahí, a ver, ¿no lo podés Mira, apoyar el celular en el termo para... a ver, voy a ¿Y lo intentar pelás? apoyarlo acá. Sí, a A ver. ver, voy a sacar todo de la mesa y vamos a grabarlo en vivo, en directo desde No te Japón. digo que sos crack, no te digo. A ver, a ver. So, a ver. Sí. Sentate al lado de ella, sentate al lado A de ver, ella, mira, no, a ver, no. I'm going to sit next to you. A ver. So, I need to peel more. More. Ah, que solo se puede comer la parte blanca, que yo todavía Sí, no he pelado. Vamos a hacerlo acá. Vamos a pelarlo, que es como. Imaginemos que yo creo que es como una caña de azúcar, me imagino. sí, Ah, we cut in the middle. Mira, dice que me encanta porque acá hacen todos sonidos, ¿eh? sí, sí. Te hacen como, así, como diciéndote sí, pero. ¿Sí? How do you say bon appetit in Japanese? Itadakimasu. Itadakimasu. A ver, ¿Itakima? itadakimasu. Moto moto es más que lo otro es moto moto. Moto, moto. Moto moto more more. Ah, moto, Porque moto. en directo Sí, es más. más. ¿Ah? Sweet. Y probalo, a ver, Pero probalo. ahí me lo está pelando, me lo va a pelar. Ah, no lo Me lo pudiste está pelar preparando. todavía. Ah, no, pero yo así de madera. Itadakimasu. A ver. So good. A ver. Qué rico, ¿sabe? Es como un Apoyo. rabanito dulce. So good. Fresh. Mm. A ver. Se ve, se ve. How you say delicious in Japanese? Oshi. Oshi. Se Oshi, dice rico. oshi. 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 Arigato. Arigato. Oshi. Me encanta. Una bomba, la verdad que qué loco, porque imagínate que vos comés tranquila, yo voy a seguir hablando, porque qué loco Argentina. Argentina. hello. ¿Y cómo era que Perdón, sí, decime. What was the name of this? Macomo. 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 Buscarlo después a ver ¿No? qué es, que me estoy comiendo. Sí. Te estás A ver, lo voy a buscar acá mientras. Oshi. Oshi. Significa muy rico en japonés. Macomo. No, pero acá me aparece otra cosa, no me parece que es una comida, ¿eh? Estoy- Oh. Son súper limpios acá, no te das idea la pulcridad. sí.
la pulcritud. Y bueno, este es el momento propicio para hablar de Japón. De Japón. Pues hablemos de Japón. Arigato, arigato. Muy rico. La verdad, es como Una. perfecto para comer con un hummus. Es como como te digo, un rabanito. Sí. Ujú. Puedes poner un hummus y lo comes. No sé, Perdón, me copé. dame el podcast más improvisado que tenga. Y es Bienvenidos al podcast de Japón. Con Bienvenidos japoneses al en vivo y podcast. directo. Qué bomba, qué bomba. Nada, por eso. ¿Ves? No, encima lo peor de todo es que lo dijimos desde un principio y está pasando. Es como, no. No, la verdad que no hay palabras para esto. Hay magia Pero bueno, pura, amigo, hay magia pura esto. esto es Así, ¿entendés? lo que veníamos hablando, ¿no? Es que cuando a veces uno, digamos, es una persona original, trata de demostrar cómo es las cosas, no las tenés que forzar, van a suceder. Y por Para ejemplo, nada, nosotros, nada, estamos hablando de tu experiencia, de cómo venía esto, y de repente vienen dos personas, dos chicas, y te dicen, ¿querés probar esto? Así como. aparte tan tierna porque ella me hizo el check-in al comienzo. Mira, me viene a ¿Sí? mostrar algo más. Me hizo el check-in y A ver, súper bonita porque ella está acá, no es que trabaja acá. Ah, mira, a ver. esto es Makomo. Makomo. Mira, se escribe Makomo Site, Makomo Site. Es como si te dijera, ¿viste este yuyo? Sí. ¿Se alcanza a ver? Mira, este yuyo Sí, que sí, es que sí. se come. Ah, Y mira. ella me está enseñando cómo se llama. Ah, thank you so much, arigato, you are amazing, thank you. Makomo Sai. A Makomo. ver. Oh, I love it, thank you so much. No, pero digamos, Makomo Sai es todo junto o separado, porque recién lo escribí y me sale Makomo.site, Makomo como Sai S-I-T-A. C Site. Ujú. I No, T S I T. S-I-T. A ver, punto. O punto o digamos separado sería. Lo que ella escribió era makomo.site. Site, Ok, a ver. con S. No, no me aparece cualquier cosa. Demon Slayer me aparece. Nada que ver, unos dibujitos me aparecen. Y mira, y esto me cuenta que se hace esto con eso, se hacen estas cosas típicas japonesas. Sí. Ah, mira. Okay, Como ofrendas. okay, Como ofrendas. claro. So you try it, and where do you put that? Ah, ok, se dice que se pone esto para el año nuevo en la puerta de la casa, que es un típico como cosa ornamental en Japón para año nuevo. Wow. Okay, it's Christmas. Oh, wow. And when is New Year here? Yeah, here. Okay, perfect, nice, amazing. Dice que lo hacen como una ofrenda para el nuevo, como año con el nuevo, como una ofrenda para lo que creen ellos. Sí, sí. Arigato. Bueno, esto me ha Wow. encantado. Me parece súper, súper original porque no lo hubiese sabido nunca. Ella es maravillosa. No, Te digo, la aparte, conocí 3 segundos y vino a ofrecerme esto y no sé, me está hablando, me muestra fotos, te digo, bueno, es la conexión. por eso te digo, imagínate lo loco que es esto que nosotros veníamos hablando, este tema bueno, de Japón, que vos decías que hay que hablar despacito, que por ahí puede molestar, y en lugar de eso, lo que te pasa es que viene una persona a ofrecerte comida, a contarte de su cultura, ¿entendés? Una locura, no sé. Esto es maravilloso. Como te digo, es que yo creo que el viajar, uno tiene que tener el corazón así como expuesto, ¿entendés? En la mano y eso te acerca a la gente indicada. Como te digo, esto jamás lo hubiese planeado, jamás lo hubiese probado, esto es improvisado completamente del momento. Japón, creo que las palabras que lo definen son la, es muy pulcro, es súper Mm. pulcro el país porque es todo limpio, no tenés tarros de basura en la calle, tenés que guardar tu propia basura y tirarla en casa. Algo es impresionante es que todos los sitios tienen en la puerta unos zapatitos que te los voy a mostrar, esto es A ver, fantástico. bueno, vos. Y cuando llegas, te tenés que poner estos zapatitos
vamos. Y esto es para andar dentro de casa y en los Sí. hosteles, por más que sean baratos, lo que sea, te van a dar estos zapatitos. Entonces vos entras con esto, tenés zapatitos para ir al baño, Ajá. que dicen toilet, ojo al piojo, Sí, cada sí, cosa tiene ¿verdad? su zapato, ¿no? Un dato de color que me parece fantástico es que acá existe el bidet, pero con el botoncito que sale de chorrito. Y además las tapas de los inodoros están calentitas todo el tiempo. Entonces vos cuando vas al baño no sentís ese frío. Eso me parece una locura. O sea que vos, por ejemplo, ahora te vas al baño y la Ujú. tapita digamos, del Donde uno se inodoro, sienta, ajá, calentita. O calentita. sea que te podés quedar a vivir ahí, ¿no? Tranquila. Exacto, más o menos. Es como un paraíso en el Mm. baño. Un Además, cuando pequeño. entras a los baños, generalmente la tapa se levanta sola. O sea, es rico. Otro dato de color es que los colectivos, cuando vos te subís, tenés que pasar una tarjeta y cuando te vas a bajar pasás la tarjeta Sí. nuevamente para que te cobre por el recorrido, pero el chofer va con un micrófono y a cada persona que baja el colectivo les dice muchas gracias, muchas gracias. Entonces le dice a todo, arigato masa, no sé qué, a todo el tiempo así. Y eso me O sea parece que una cosa de vos loco. cuando te bajás, por ejemplo, vos te bajás del bondi, ¿no? Y vos decís, arigato, yo sé pa' cuá. Sí, sí, ¿Qué le arigato decís le más? decís. Y Arigato, vos le arigato. respondes, claro, y le respondes con arigato, pero él te habla en el micrófono. Es ¿No? personalizado el servicio. Ah, mira. Y bueno, ahora pregunta obligada, ¿no, Fer? Ahora que no sé si. Bueno, vos decime si estás con tiempo, si querés cortar en algún momento, no, No, no no, quiero, seguimos. porque la verdad que no quiero joderte, ¿no? Ya demasiado. No, 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 para nada. Pero, por ejemplo, vos me decís que, bueno, ahora te estás moviendo en Japón, ¿no? ¿Es Ujú. fácil moverse? ¿Cómo es el tema del idioma? Porque, Mira, ¿cómo vos es? lo viviste en vivo y en directo, que Sí, por momentos no entendés nada de lo que te están diciendo, pero siempre ellos van a encontrar la forma. Yo, por ejemplo, bajé, que tenés que obligadamente, se lo recomiendo a la gente, te bajás el traductor de Google, el que ya lo puedes tener en tu teléfono, y sí. con internet puedes estar todo el tiempo traduciendo. Y además pasa que muchos menús y muchas cosas, o sea, todo acá está en japonés, no tiene la doble explicación en inglés, por ejemplo. Entonces vos le sacás una foto y cuando sacás una Mm. foto el traductor te lo va traduciendo todo lo que dice, pero hay que tener cuidado porque a veces te traduce cualquier cosa. Sí, sí, sí. A mí lo que me pasó algo loco cuando estuve en Corea era que, por ejemplo, claro, vos estás hablando del tema de Internet, ¿no? Sabemos muy Ujú. bien que por lo general en el continente americano, o también en Europa, voy a decir en Europa, porque a mí también me pasa acá, que el Internet a veces no es bueno. O sea que Mm. no puedes contar con el Internet todo el tiempo. Allá, vos estás, por ejemplo, a mí en Corea, cuando estuve en Corea me sucedió que el Internet era, como dijiste vos en un momento, era el tren bala, súper bueno, era todo el tiempo tenía Internet, si tenía que hacer una Sí, traducción, comprar un billete, lo que sea, tenía Internet, cosa que por ahí, tanto voy a hablar solamente de América y de Europa, cosa que no pasa. bueno, Japón es un país que es impresionante, es un país tecnológicamente muy avanzado. Primero que todo, un dato de color para los viajeros, ahora se usa esto del eSIM, que es como una tarjeta electrónica, que es tu Sí, nuevo chip, que lo puedes instalar. Entonces me compré eso, que por decirte $6 estadounidenses, tenés como 2 gigas y te ayuda como todo el tiempo a andar con un poco de internet para buscar en el Google si necesitas como traducir algo. Eso sí, ha sido un golazo. Segundo, que acá en Japón funciona perfecto internet. Mismo estando en el tren, los tren balas, por ejemplo, me tomé un tren bala que en mi vida me había tomado para ir desde Monte Fuji hasta Kioto, que más o menos es unos 500 kilómetros. Había internet en el tren y por más cuando estuve en el Monte Fuji, en toda esa zona, internet sea fantástico, o sea, pero fantástico. vos me estabas contando que fuiste en un tren bala a 500 Bala, kilómetros, a 500 kilómetros de donde estás vos. ¿Cuál era la sí. velocidad de ese tren? ¿Cómo? No tengo ni idea, pero hicimos el viaje en 2 horas y cuarto, 2 horas 2 y horas y media. cuarto. Ok. Exacto, 2 Imagínate horas y cuarto. lo que estás contando, la gente que está por ahí, no sé, en Argentina o en otro país, y dicen, wow, lo que acaba de hacer esta mina, porque claro, la velocidad que debe haber ido ese, no sé, ese tren, Es una una locura. ¿Cómo fue una la locura. experiencia ahí de estar ahí Mira, te arriba? soy honesta, estaba asustada, entonces me tomé una pastillita esta para la descompostura por las dudas, No, sí, sí, como quien baja, porque me como había quien está en un bote que se mueve, ¿no?
Sí, porque yo suelo marearme a veces y encima me encanta comer mucho, entonces había Ah, comido mucha comida antes de subirme al tren bala porque sí, sí. tenía Ah, hambre, no. porque claro, Completo. dato de color, soy vegana y en Japón es Sí, muy difícil conseguir comida vegana, pues es un país muy sí, carnívoro, entonces cada vez que veo comida vegana y encima barata, todo me compro y todo me sí. quiero comer. Entonces, Una termita, vas. una termita, básicamente. Entonces me tomé el tren bala y dije: tengo un poco de miedo". Entonces me tomé la pastilla, pero claro, cuando arrancamos dije: estamos yendo súper rápido porque se siente en el cuello, ¿viste? Como Ale, vas volando". Pero te acostumbras, la verdad que es como que súper te subió toda lindo. la comida. Como que no me dije: mejor quedarme quieta un poquito". Em, Dos y horas nada, así. no, igual fue maravilloso porque eran asientos súper grandes. Otro dato de color que esto me pareció fantástico, el tren bala tenía percheros, como ganchitos, para vos colgar tu cartera o tu saco. Como te digo, acá la Ajá. gente es impoluta, impoluta literal. Entonces, como la gente colgaba sus cositas, ponía su cosita y yo observando todo eso como diciendo, esto no es real. Sí, sí, sí. Y Me pareció digamos, bueno, fantástico. qué sé yo, me surgen tantas preguntas porque, claro, yo intento ponerme del lado de, digamos, la otra gente que nos está mirando y agarra y dice, pero, ¿qué onda? Esta loca está viajando sola en Japón. ¿Cómo es que se maneja? Bueno, vos nos contaste un poquito el tema del, bueno, contaste el tren bala, contaste un poquito también del bus o del bondi, como le quieran decir, y vos compraste un chip que dijiste que es para moverte, Ujú. ¿no? Exacto, te Y, instalás en la aplicación y bajas el eSIM. y bueno, por ejemplo, voy a tocar algo así muy por arriba. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando estás en India, pagar con tarjeta puede ser una patada en donde más te duela. Entonces, en Japón, ¿cómo haces para vos? ¿Es fácil pagar? Porque en Corea, voy a decir algo yo. En Corea, por ejemplo, vos cuando llegás a Corea vas, te compras una tarjeta que con esa tarjeta que vos te compras te sirve para pagarte la comida, el bus, el tren, lo que se te dé la gana. Y eso te soluciona muchos problemas porque no necesitas pagar con tu tarjeta. Es como que pagás otra tarjeta, la recargas y te sirve para todo. En Japón, ¿cómo es? Mirá, 2 soluciones maravillosas. Acá todo digital, generalmente, muy rara vez necesitas efectivo, pero hay Sí, 2 tarjetas, Wise, se fue, no completar lo siguiente. en otro lado del mundo también está Wise. Se te cortó y volviste. Dale, entonces le cuento, 2 tarjetas, Revolut o Sí, Wise. Entonces, ¿qué son? 2 tarjetas que se pueden usar en todo el mundo. Entonces, sí. vos desde tu tarjeta, de tu moneda donde estés, de tu banco local, te puedes ir transfiriendo a estas tarjetas. Tiene los mejores tipos de cambio, mejor que cualquier otro tipo de cambio que puedas encontrar. Entonces, Sí, todo digital. Te transferís de tu propia tarjeta. En mi caso, yo tengo una cuenta en Australia, me transfiero dinero a Wise. Me cobra una mínima comisión, por ejemplo, por así decirte, $100 australianos para pasarlos a yenes, me cobra $1.20 de dólar por esa sí, comisión de transferirme $100. Entonces, todo es con el teléfono, tac, todo se va tapeando, por así decirlo. Y sí. después, para moverte los trenes, los autobuses, hay una tarjeta, que es como la tarjeta, la que tenemos en Argentina, pero esta Sí. puede ser digital. Entonces te transferís de tu tarjeta de tu banco a esa tarjeta y vas lo mismo. Vas a pasar al tren, haces el clic Sí. en el comienzo y cuando te bajás y salís de la estación del tren, haces el clic y ahí te cobras según el tramo. Súper Sería. sencillo. mm, A los viajeros les recomiendo Revolut y les recomiendo Wise. Dicen que yo no tengo Revolut, pero me la voy a bajar ahora porque dicen que sí, es la mejor, porque para transferirte, por ejemplo, de Revolut a Revolut, vos tenés Revolut y yo tengo y te quiero transferir, no te cobra sí. comisión. Súper fácil, puedes ir a un cajero y Sí. puedes sacar directamente en la plata local. No hace mm, falta llevar dinero efectivo para ir a un sí, sí. cambio en un aeropuerto que te roban un montón de dinero así. Sí, sí, esa es la típica y es lo peor que te puede pasar a cualquier viajero o viajera, porque siempre está este tema de que la comisión, la comisión, la Ujú, comisión y todo el ujú. tiempo estás perdiendo dinero. Y, por ejemplo, para traducir un poquito esto que nos contaste, claro, porque para vos es sencillo, una chica con mucha experiencia, ¿no? En viajes. Entonces vos nos contaste que hay una tarjeta que vamos a decir es como la sube. Una Exacto, tarjetita, vos le metés plata ahí y con esa tarjetita te subís al bus, te subís a, al no sé, bus. al metro, al tren, a lo que sea,
y Exacto. listo, te olvidaste. Y Digamos, no después necesitas para viajar uso esta, Wise. Wise. Esta es la tarjeta física, Ok, pero la puedes instalar en tu tarjeta o sea, en tu cartera de tu teléfono. Yo tengo sí. iPhone, entonces lo tengo instalado ahí. O sea que Entonces, con eso pagas y te olvidás, no tenés y ningún te olvidas. problema. Otro Y tema que vos justo necesitas sí, efectivo, vas y sacas el cajero con esa tarjeta, la sí. instalas y sacas, no sé, la plata que necesites. Por ejemplo, cuando vas a un mercadito, ¿no? Vas a un mercadito y querés los mercaditos locales, ¿no? Digo yo. Ujú. Y tenés que pagar en efectivo. Y ahí tenés, digamos, la platita para pagar ahí. Exacto, lo puedes sacar del cajero. Hoy, por ejemplo, me compré un yakisoba, que es como son unos fideos de arroz con unos Sí, vegetales. Fue maravilloso porque era un puestito muy callejero, muy sí. local, con unas personas increíbles. Se demoraron 5 minutos y me pidieron disculpa por la demora, porque acá es todo súper puntual, súper apropiado. Y yo le dije, Sí. no, pero si está maravilloso. Y con ellos, por ejemplo, es solo en efectivo. Dato de Mm, color es que acá si pagas en efectivo, te ponen como una bandejita chiquitita para que dejes el efectivo ahí, ellos lo retiran y te vuelven a dar si necesitas cambio en esa bandejita. No van a wow. agarrarte el dinero de la mano. Ah, sí, sí. Bueno, en Corea también pasa una cosita así, que tienen los puestos de comida Ujú. y, por ejemplo, ellos no tocan el dinero, es como, iba a decir la plata, ellos no tocan el dinero, ¿no? Es como que tenés toda la guita ahí, toda la plata ahí, y vos le metés la moneda, metés lo que pagás y vos mismo te sacás el vuelto. Y ellos mientras Ah, tanto mira te qué están interesante. cocinando, sí, sí, y ellos están cocinando, están en su mundo, pero ni miran lo que vos haces con la plata. Es Bueno, como, bueno, después están los 7-Eleven y todos estos negocios así, que está mm, 7-Eleven y Family Smart, que se llaman, que entonces sí, vos si querés pagar con dinero, directamente está el la persona, pero te dice, sí, como que te hace la cuenta, entonces hay una máquina, entonces vos instalas el billete ahí y la máquina te da el vuelto sí. automáticamente o lo pagas con tarjeta así con el teléfono. Otra cosa también súper interesante que contaste, que yo también lo viví en Corea, es el tema, por ejemplo, esto le va a interesar mucho a la gente que es vegetariana y vegana, ¿no? Es que, por ejemplo, vos acabás de contar que, por ejemplo, es un poquito difícil, ¿no? Encontrar comida Ujú. vegetariana, vegana en Japón. Sí, es un país muy carnívoro, comen mucha comida, de hecho, mucha carne. De hecho, no Sí. sé si a la gente que nos está escuchando les cuento de que acá está como el bife más caro del mundo, que es un Ajá, corte de carne perfecto, se llama Wagyu, creo que es así que se llama, yo desconozco sí, un poco el mundo de las carnes. te estás em, metiendo. y ellos, como tienen esta carne que es la más cara del mundo, donde vivo en Australia, comprarte solo un bife en el Ah. supermercado de esta carne te sale como $70, un bife. Entonces acá todo el mundo come carne, come mucho puerco y no conocen mucho el concepto del veganismo, del no producto Mm, animal. no conozco. Entonces, Me imagino vos cuando llegás ahí le decís, sí, quiero, no sé, algo que no tenga carne. Te primero miran que tienes que sacar una foto al menú porque no entiende nada, pues está todo escrito en símbolo. sí, Después de ahí entender que, después de ahí traducírtelo con este traductor que te digo, con el Google Traductor, entonces vas a decirle, como tiene alguna comida que no tenga algún producto animal, no pescado, no carne, no huevo y no queso y sí, no leche, le pongo para que a ver si me entienden. sí, Y mucha gente lo entiende, pero hay gente que no. sí. Entonces cuando no, yo directamente no explico mucho más, pues entendí que no van a hacerlo. Sí, porque, por ejemplo, hay gente que por ahí esto le va a resultar muy loco, pero aunque parezca increíble, hay gente que cuando tú les dices, no, no como carne, ¿no? Soy vegetariana. Y ellos dicen, bueno, ¿no comes carne? Bueno, pero tengo pescado. Eh, Es la típica que me pasa. pero, a ver cómo te lo explico. El pescado también es carne. Ah, bueno, Claro. entonces tenemos pollo, por Puerco decirte. o pollo, Puerco, y así, y exacto. entonces hasta que llegan a entender que no, ¿viste? Por eso ahora lo traduje a no producto animal y ahí te pongo 2 puntos y explico qué es el no producto animal. Entonces, así entendemos mejor, esta diferencia, porque la gente por Sí, concepto de vegana no la comprende, sobre no, y todo, ahí como te es, digo, hay muchos puestos que están atendidos por señores muy viejitos, por así decirlo, que sí, nada, son conceptos que son más actuales. Eh, pero mira, y hoy me pasó algo tan bonito que fui a comer a un restaurante que sé que tienen un curry, que sabemos que el sí, curry es originalmente más de la India, que es una comida que no es de acá, pero hay un curry japonés
Ellos son especializados en curry japonés y lo hacen también vegano, lo hacen con porotos negros, con porotos rojos. Y cuando me estoy retirando del sitio, no te digo que la gente es maravillosa y uno nunca sabe cuándo va a pasar Mm. cosas lindas. Me voy retirando del lugar, el hombre se acerca y me regala esto, que es un, sí, me regala, porque estoy en Nara ahora y Nara es la ciudad de los Sí. ciervos. Y me regala este, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se llama? Un origami, se llama un origami, es Ah, un origami origami, de un sí, sí. ciervo. Y Mirá me qué dice: "Toma, lindo. toma, llévate uno de recuerdo", me dice. Tan bonito, Guau. señor, yo lo quería abrazar, pero acá la gente, otro dato, no se toca. Si vos Sí, sin sí. querer vas en el tren y tocas a alguien, te van a mirar como diciendo, no se hace eso. Más que vos siendo argentina, porque nosotros en Argentina, perdón, tenemos la costumbre del saludo, de dar la mano, del abrazo, Exacto. ¿entendés? Y por ahí, eso es súper como, no, Acá ¿qué es estás ofensa. haciendo? Es una ofensa, Mm, entonces es como hay que tener mucho cuidado con no ofender, ¿viste? Porque uno es viajero y uno entiende que lleva su propia cultura, pero a la vez es muy importante respetar la cultura ajena. O sea, que nada, para mí lo importante en la vida es que nada como invada el límite del otro. sí, Ni una cierta religión, eso tampoco a mí me limite a vivir mis costumbres que yo vivo día a día, me adapto para no sí, faltar el respeto. Entonces, como que de esta forma nos fusionamos, nadie impone sí, nada a sí. nadie, ¿no? O sea que vos cuando salís, por ejemplo, a la calle y salís con las manos atadas, conociéndote porque vos vas a querer, como, y yo me imagino que ellos se agachan así para saludar y vos ya lo Sí, querés sí, sí. abrazar ahí como Y yo estoy sonriendo, ya me encantaría abrazarlo, pero no puedo, entonces me controlo y por lo menos lo sonrío y les miro así muy tocarle feliz. la cabecita, aunque sea así, ¿no? No, no, Como, no se bueno, puede, no se puede. sí, Es un país muy diferente, sí, realmente es un país mucho más frío en cuanto a esto, al contacto físico, es no, todo más silencioso, pero es muy limpio, es muy pulcro, son muy respetuosos. Por ejemplo, si necesitas, hoy necesitaba ir a un lugar, el sí, señor me acompañó hasta la puerta para asegurarme que yo llegaba. El otro día cuando me tomo un tren, yo soy muy perdida con los trenes, sí, sí. yo le pregunté a un señor: "Disculpe, ¿este tren va a Nara, a donde estoy ahora?". "Sí, sí", pero claro, en un momento había que hacer un intercambio de trenes. Y yo estaba escuchando música muy ahí en mi planeta, y viene el hombre, que esto ellos no te tocan, entonces me hace así, me dice: "Mirá, tenés que cambiar de tren ahora". Y yo, ojo, salgo corriendo con todo, él se baja, y yo veo que estaba parado al lado mío, me dice: "Ahora viene el siguiente". Entonces yo pensaba que él se tomaba el mismo. Sí. Entonces me estoy yendo al tren y me dijo: "Bueno, ahora te vas en este tren". Y él no se subió. Y él me había acompañado, había esperado como 8 minutos para que yo esté seguro de que yo me tome el tren que tenía que tomarme. Y la verdad me llenó el corazón. Bueno, creo que todo esto que nos estás contando es como empezó el podcast, ¿no? Que empezamos, que te estaban dando algo para comer ahí, y encima la Exacto. casualidad, ¿no? Porque imagínate que como te dieron algo vegetariano, ¿no? En este caso, y justo coincidió con que vos lo podías comer, hubo un intercambio, ellas estuvieron siempre muy Hermoso. sonrientes, saludando, y ahora que contás esto también. Pero ¿hace cuánto tiempo que vos estás en Japón, digamos? Porque es como si yo digo, esta mina está hace un año viviendo allá, Hace 6 días. hace 6 días, ¿no? O sea, que Hace, toda hace esta, sí, Toda esta aventura solo pasó en 6 días y cada día, mira, te voy a contar un dato que esto fue lo que más me volvió loca. Creo que sí, esto es importante que todos lo sepan. Les voy a dar un poquito de ah, dato que yo desconocía. En Japón existen solamente 400 geishas en el mundo. sí, De esas 400 geishas, 200 están en Kioto, que es la ciudad donde estaba anteriormente. sí, Las geishas, es un trabajo que lo hacen de los 20 a los 30 años y aproximadamente a los 30 se uh, jubilan, solo pueden trabajar por 10 años. Durante esos 10 años, ellas no pueden tener contacto con familiares, no pueden tener amigos, no pueden tener ni teléfono, ningún tipo de red social, ellas están aisladas del planeta. ajá, Básicamente, quien accede a la geisha tiene ciertos requisitos específicos y generalmente tiene que ser gente muy millonaria. Más o menos solo existe una membresía de entre 50 y 100 personas en el mundo que solo puede acceder a la compañía de la geisha. La geisha durante esos 10 años practica el celibato. Solamente la persona que la contrata por unas horas paga $1.500 estadounidenses
Y va a ser básicamente para que la geisha como comparta arte con él, para que comparta música, van a casas de té, además de que él le tiene que pagar toda la comida y todo eso. Entonces, Sí, muchas mujeres, esposas de estos hombres, que le gusta la compañía de la geisha, no son celosas por el hecho de que es como un vínculo más como de compartir ciertas actividades como artísticas. wow. Existe una calle donde ellas viven, que es una de las calles más antiguas, que parece una calle como muy medieval, como de adoquines y tal, y es muy, muy antigua. Entonces, por todos lados hay carteles que dice está prohibido sacarse fotos con con las geishas y sacarle fotos Sí. a ellas. Y es de cerca. Entonces la gente generalmente va con el teléfono escondido y si puede le saca una foto. Estábamos Mm, con mis amigos, unos amigos que viven en Australia, me los encontré ahí y justo nos hicimos amiga de un grupo de chicos italianos. Entonces dijimos, vamos a descubrir a ver si hay alguna geisha, si de suerte vemos una geisha. Entonces caminando, riéndonos en la calle, sí. pasaba una geisha, cuando ven personas iba y se escondía para otra calle. Y así se metía en una casita, y así todo el tiempo. Autos millonarios, realmente millonarios, de película, Sí. yendo a buscar a las geishas o a llevarlas a sus casas. Y de repente, ya cuando nos habíamos ya acomodados por vencido de que no íbamos a ver ninguna de cerca, viene una geisha caminando de frente hacia nosotros, nos acercamos, yo le pregunté: nos podemos sacar una foto?". Y me dijo: "Sí", y nos miramos a los Mm, ojos, y ellas usan un montón de maquillaje y hasta mm, pupilén. Entonces, como que me hizo así con las manos, entonces yo entendí que ella no quería que sea sí. tocada, entonces yo me saqué una selfie con una geisha y Sí. saqué la foto de la geisha y le pregunté: "¿Puedo sacarte una foto a vos sola?". Y me dijo que sí. Y pensá que nunca sucede eso, Sí. porque ellas se están escondiendo todo el tiempo. Entonces nos Mm. sentimos no afortunados, sino al siguiente nivel. Sí, sí, Solo sí, sí. 400 geishas en el mundo, es imposible sacarse una foto con ellas y una geisha nos dejó sacarnos una Y foto. vos te sacaste una Yo selfie tengo con una selfie, y tengo una selfie digamos, con la geisha. o sea, que para la próxima tenés que agarrar y, no sé, enviarme esa foto para que la gente lo pueda ver, Sí, te conozca un poquito más, porque la verdad esto es como las Pato Aventuras de Fer, ¿no? Es como, más o es menos. co sí, es como que cada pasito que das es como una aventura. Y Es una yo aventura. sí, por eso yo decía, bueno, pero esta mina, ¿qué acaso no duerme? ¿Que estás vas pasando puerta por puerta en Japón? Pin, pin, pin. Hola, ¿qué estás haciendo? De hecho, estoy muy australianizada, como que me voy a dormir temprano. Yo a las 9:30 de la Sí, noche ya estoy casi durmiendo y me levanto muy temprano porque consejo para venir a Japón, está todo explotado de gente, sí. pero el japonés trabaja muchísimo, pero empieza su día a las 9:10 de la mañana. Mm. Entonces los cafés abren a las 10, muy raramente a las 9. Entonces, consejo, yo me levanto a las 7 de la mañana, me voy a todos los templos, a todos los lugares, llego, está todo vacío, literal casi nadie. Ah, mira. Y de esa forma, cuando yo me estoy retirando de los sitios, es cuando viene toda la manada de personas hacia Mansalva, que llegan así muchos grupos de personas. Entonces, si venís a Japón, levántate temprano, haz el esfuerzo, vos podés, dale, Pues sí. y Así para que evitar así las que multitudes. y por ejemplo, ahora, ¿qué hora es en Japón? ¿Qué hora es? ¿Qué hora Mira, tenemos? ahora son las 7:30, ya es de noche, ya generalmente la gente ya está cenando. Estoy en Sí. el pueblo donde están los bambis, están los Mm, ciervos, sí, eh, está lleno, 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 de todos los tamaños. Es la temporada donde los hombres están como los machos están en la época de el ¿de ciervo apareamiento? macho como en la época de apareamiento, entonces están un poco más agresivos, entonces hay que tener cuidado cuando se acercan, pero está Sí. lleno el lugar, muy bonito, unos templos maravillosos. La gente es un pueblito más chiquito, entonces es como un poquito más acogedor que las grandes ciudades. Y bueno, no, está muy lindo, Y vos, muy y por lindo. ejemplo, porque vos todo esto que nos estás contando, todo esto que nos contando, yo te decía, bueno, parece que estás hace una vida ya. No, pero estás hace 6 días, ¿no? Y es Sí, como que 7 todas estas casi. experiencias, y aparte de otra cosa que también por ahí, que también el tema este por ahí, que mucho se dice que por ahí en Japón la gente no es tan sociable y eso, a vos me estás contando todo lo contrario. Me estás contando, por ejemplo, lo vimos ahora, ¿no? No estoy inventando nada yo. Vos, que por ahí vino una persona y te convidó comida, bueno, te regalaron un origami, Mm, después otra persona también te ayudó con el tema del tren, se bajó del tren, te acompañó, es como, digamos, como te digo, si vos viajas en la vida con tu corazón en la mano,
al Ujú. otro no le queda el que quiera, va a responderte con su corazón en la mano. Entonces, ese es un Sí, gran consejo en la vida. Entonces, si vos ves que tu corazón es bienvenido con de otra persona, sabes que por ahí sí. Si vos ves que no lo están apreciando, sabes que por ahí no. Y me pasa eso últimamente en el viaje, en la vida, que voy así, como soy yo, así con esta forma de ser que soy esto, como espontánea. sí, Esto soy yo para los que me ven acá o en cualquier lado. Y creo que eso se devuelve, siempre todo se devuelve en la vida, todo lo que uno está entregando también se sí, regresa, y no por esperar a que eso regrese, sino que sí, es sí. como algo físico, ¿no? De que va y vuelve. Y está siendo impresionante la experiencia esta. Em, lo mismo que también fui para las personas que le interesa el mundo espiritual, fui al monte Kurama, que es Ujú. donde el maestro japonés recibe por primera vez Reiki. Reiki es una terapia holística, que es una transmisión de energía que sirve para sanar el cuerpo energético y el cuerpo físico de las personas. Y es una escalada, que es un monte bastante alto, son 1800 metros de altura, si no me equivoco, y la verdad que ir ahí fue encontrar paz absoluta, fue hermoso, una linda caminata. Para los que están interesados es un punto que no se tienen que perder porque realmente es un lugar que transmite mucho, que Sí, sí. transmite mucho. En un momento me asusté porque vi un cartel que decía cuidado porque hay osos y dije no vaya a ser Mm, que yo estoy meditando y me aparezca un oso y mirá, qué esa es la única loco, que ¿eh? me faltaba. Porque Sí, vos nos estabas ¿vos? diciendo que, por ejemplo, si vas a Japón, una de las actividades que hay que hacer es ir al monte Kurama. Kurama. Ok. Monte Kurama, para el que le gusta la actividad como holística, para el que busca conocer un poquito más allá, como de esta parte energética, de esta parte espiritual, por así decirlo, es el lugar, y la verdad es un 100% recomendable. Bueno, Fer, la verdad que te agradezco mucho nuevamente por compartirnos esto. La verdad que yo sé digamos, lo que es estar viajando y por ahí que se te reducen los tiempos, por ahí a veces uno quiere descansar también porque como vos nos estás contando, estás todo el tiempo activa y que te hayas tomado este tiempito por ahí para, no sé, contarnos cómo es tu experiencia en Japón. Y justamente como dijiste vos, esto fue algo totalmente espontáneo. Estábamos hablando de cualquier cosa y nada, se dio esto. Y sucedió esto. Me parece fantástico. Mira, yo tengo una frase que siempre lo Sí, digo como de ironía. Digo, qué justo, pero en realidad lo digo irónicamente porque nada es justo, ¿entendés? En esta vida, todo tiene una causalidad. Y amo estas sincronías de la vida que se suponía que hablábamos de Japón, no hablamos de Japón y terminamos como hasta compartiendo con gente japonesa en vivo en directo, algo no planificado, de sí. algo completamente honesto desde su corazón de la gente para compartirlo conmigo y yo poder compartirlo con todos ustedes. Así que gracias a Sí, vos por la oportunidad de nada, de compartir un poquito de lo que es viajar, de lo que es este mundo y de lo que es un poco mi vida, ¿no? sí, porque fue re loco, la verdad, porque nosotros empezamos el programa en realidad con la intención de hablar de Japón. Terminamos hablando de otros temas y bueno, como tenemos esta cosita con Fer, fuimos hablando un poquito de todo y terminamos hablando de cualquier otra cosa, el tema de los viajes, etcétera. Terminamos el podcast y después seguimos hablando. Y dijimos, mirá, hablamos de todo menos de Japón, bueno, pero después tenemos que hablar, etcétera. Y en ese momento es cuando aparece estas señoras y le convidan comida y la verdad fue totalmente algo original, no hay nada programado, es como que fue simplemente la vida y como decía Sí, ella, no sé, tiene esa cosita especial, esa energía, entonces vino hacia ella, lo que nosotros estamos, digamos, pidiendo, y miren si todo esto no va de la mano con la filosofía que tiene ella, ¿no? mm, En la cual decía, uno tiene que ir siendo sincero, con el corazón en la mano, y las cosas se van a ir dando. Y fue tal sí. cual. Nosotros habríamos estado 10 minutos hablando de esto y llegan estas personas. La verdad, simplemente mágico. Yo los voy a dejar ahora para que Fer pueda cerrar este podcast. Esperemos que termine, porque ya veo que aparecen otras personas más y esto continúa. El podcast lo voy a cerrar con esto que creo tantísimo, que la magia no es algo que viene de afuera, sino que la magia somos nosotros. Somos nosotros creándola a cada palabra que decimos, a cada deseo. Por eso para mí es tan importante la conciencia de la palabra, de lo que deseo. Entonces,
Sí. Si ustedes desean algo tan como fervescentemente, tan que lo quieren, deseenlo y deseenlo con las mejores palabras de su corazón y las palabras de acá, porque van a estar creando todo el tiempo y eso se manifiesta siempre que algo es del corazón, nunca va a tener equivocación. Entonces, no dejen de soñar, no dejen de manifestar, no dejen de creer que esto es mágico, vivir la vida es mágica. Si nos enfocamos en lo bueno, siempre cosas buenas suceden, aunque Sí, también pasan cosas malas, pero eso, sí, sí. todo en la vida va a pasar. Quedémonos con la magia. Bueno, muchísimas gracias, Fer. La verdad te agradezco mucho porque es lo que acabas de decir. No tengo nada más que decir, solamente que nos vemos en un próximo podcast con Fer, que seguramente tiene muchas cosas más para contar. Así que nos vemos en un próximo. Chau, chau. Gracias. Adiós, chao, chao.